En el año 1961, el abogado británico Peter Benenson fundó Amnistía Internacional tras organizar una campaña en defensa de unos estudiantes portugueses que estaban encarcelados por pedir libertad en su país. Con el artículo "Los presos olvidados" en el diario The Observer, Benenson sentó las bases para un tipo de activismo que se convirtió en un movimiento internacional en defensa de los derechos humanos. La labor de Amnistía Internacional en diferentes países fue recompensada en 1977 con el Premio Nobel de la Paz y en 1978 la organización fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese mismo año, un grupo de activistas fundó Amnistía Internacional España, bajo la presidencia del sacerdote Manuel Casanovas. En la actualidad, Amnistía Internacional se define como un movimiento mundial, democrático e independiente, con más de 7 millones de socios y socias, activistas y simpatizantes, que actúa en casi todos los países del mundo para que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Entre estos objetivos se encuentra la protección del derecho a que todas las personas puedan expresarse libremente con la defensa de las libertades de prensa, expresión y reunión. En ello también se centra Ana Martínez, portavoz y responsable de medios de Amnistía Internacional España. Martínez me recibe en la sede de su institución para explicar la posición de Amnistía en la búsqueda para defender estas libertades y sus métodos de actuación, así como los principales peligros que acechan tras la posición de grupos armados o gobiernos a lo largo del mundo. Amnistía Internacional es un movimiento mundial democrático que busca defender los derechos humanos por todo el mundo. ¿Cómo entendéis desde Amnistía Internacional la libertad de expresión y la libertad de información? Bueno, desde Amnistía Internacional siempre buscamos defender los derechos humanos que aparecen recogidos por la Carta Internacional de Derechos Humanos y por multitud de tratados internacionales. Entonces, en función de eso, la libertad de expresión y la libertad de prensa son una parte fundamental de esos derechos humanos y son, de hecho, la garantía para que se cumplan muchos otros derechos fundamentales. De ahí que hagamos mucha presión en todo lo que tiene que ver con defender a todos aquellos que no pueden hablar públicamente o que están reprimidos por hablar públicamente, sea el medio que sea. Es decir, nosotros hablamos de periodistas, pero hablamos también de estudiantes, escritores, blogueros, cualquier persona que intente expresar públicamente sus ideas. Bueno, la libertad de información y expresión se encuentra recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19. Sin embargo, en la mayoría de legislaciones del mundo existen ciertas limitaciones, como puede ser la Constitución española, por ejemplo, por el derecho al honor, a la intimidad. ¿Desde Amnistía Internacional crees que deben existir esos límites a la libertad de expresión y de información? Nosotros no nos pronunciamos exactamente sobre los límites entre unos derechos y otros. Es verdad que eso es una cuestión que luego tiene que dirimir la justicia en el caso de que haya confluencia. Pero lo que nosotros decimos es que en principio la libertad de expresión no puede ser reprimida en ningún caso. La libertad de expresión es un derecho fundamental y el derecho a la información es básico para que las comunidades se desarrollen, las sociedades se desarrollen y exista libertad en cualquier tipo de sociedad. Entonces vosotros, por ejemplo, no establecéis ningún límite, como pueden ser cuando hay comentarios en las redes sociales, que suele ser muy comentado, con ciertas bromas macabras, que pueden ser consideradas macabras. ¿Creéis que ahí tampoco debe existir algún tipo de límite en ese caso? En este caso lo que Amnistía Internacional considera es que no se puede coartar esa libertad de expresión. Es verdad que en algunos casos podría existir el derecho al honor, el derecho a la ofensa, que eso es algo que, como digo, deberían dirimir los jueces, pero creemos que la libertad de expresión debe ser siempre respetada desde el punto de vista que reclama la Carta de Naciones Unidas, que dice que no se deben poner límites a esta libertad de expresión. Tenemos, por ejemplo, un caso paradigmático de lo que me estás contando, es recientemente en España, por ejemplo, es el caso de los titiriteros. Es un caso que desde Amnistía Internacional hemos seguido, hemos denunciado, porque creíamos que aquí
se estaba desde luego reprimiendo la libertad de expresión, la libertad artística, y que los cargos que se les adjudicaban a estas personas eran absolutamente desproporcionados. Bueno, ahora dejaremos un poco de lado la situación española y dejarnos un poco para el final. Quiero preguntarte sobre respecto a la situación mundial de la libertad de información. Vosotros denunciáis que en ciertos países hay persecuciones, acoso, encarcelamiento, secuestros, tortura, incluso asesinatos de periodistas. ¿En qué país entendéis que la situación ahora mismo es más preocupante? Recientemente Amnistía Internacional, junto con Reporteros Sin Fronteras, hemos publicado un informe en el que denunciamos la situación, sobre todo en 4 países en el mundo: Egipto, Rusia, Turquía y ahora lo copiamos. Sí. Egipto, Rusia, Turquía y México. Sí. Entonces, desde Amnistía Internacional hemos denunciado que los 4 puntos calientes sobre los que queremos poner el énfasis es Egipto, Rusia, Turquía y México, por considerar que son países en los que la libertad de prensa y la libertad de expresión ha sufrido un retroceso bastante palpable en lo que va de año, en 2015, y en lo que va de año de 2016. Por supuesto, ahora mismo, con toda la situación que tenemos en Turquía, Amnistía Internacional tiene especial preocupación por lo que está sucediendo allí, porque además de las purgas que está ocurriendo con militares y educadores y en otros muchos sectores, es verdad que los medios de comunicación están sufriendo represión de sus derechos. Tenemos constancia de que se han retirado licencias de periodistas, se han revocado licencias a medios de comunicación, se han bloqueado páginas web. Entonces, bueno, en estos momentos estamos especialmente preocupados por este caso. También, los periodistas son objetivos de grupos militares en países como puede ser Siria, Yemen o Irak. Vosotros que trabajáis también a veces sobre el terreno, ¿qué creéis que buscan esos grupos a la hora de raptar o asesinar periodistas? Hombre, desde luego lo que buscan es el miedo, ¿no? O sea, lo que buscan es la autocensura. Es decir, que no haya quien informe de los abusos sobre derechos humanos que se están cometiendo en estos países. En concreto en Siria, nosotros estamos denunciando abusos y violaciones de derechos humanos tanto por parte del gobierno sirio como por parte de grupos armados como el autodenominado Estado Islámico, y lo que desde luego les interesa es que no esté disponible esa información, que no se sepa lo que está ocurriendo. Entonces los periodistas en este caso están ahí en el punto de mira siempre. También hemos hablado del caso de México, en el que se asesinó el año pasado 8 periodistas y este año ya son 4 los periodistas asesinados. Explicáis en vuestro informe que existe un denominado mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, pero que no se está aplicando de forma correcta por la falta de recursos y coordinación. ¿Qué creéis que puede hacerse para que se mejore este mecanismo internacional de alguna manera? Efectivamente, existe este mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Es un mecanismo nuevo que se introdujo en 2012 y del que Amnistía Internacional en su momento mostró su satisfacción, porque era algo que llevábamos pidiendo durante bastante tiempo. Es necesario que no solo existan las leyes, sino que además se cumplan. Es decir, que se pongan recursos efectivos para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo, que es que México es sin duda uno de los países donde los periodistas sufren mayor acoso y hostigamiento. Entonces ahí, desde luego, el gobierno de Peña Nieto tiene que poner especial énfasis. No vale con aprobar una ley, hay que destinar recursos para que se cumpla. Recursos económicos, recursos humanos, para que haya una buena coordinación y se pueda informar libremente de lo que está ocurriendo. Bueno, según datos de Reporteros Sin Fronteras, en 2015 fueron 63 periodistas los que fallecieron asesinados por diferentes grupos en el ejercicio de su profesión, y otros 40 fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo de su muerte.
¿qué se puede hacer qué trata de hacer también Amnistía Internacional para tratar de reducir esas cifras o borrar del mapa esas cifras para que... Hombre, en primer lugar, tanto cuando se trata de libertad de expresión como de la vulneración de cualquier derecho fundamental, Amnistía Internacional siempre pone foco en la presión internacional, en la presión a los gobiernos, en la presión a los grupos armados, en la presión a cualquier institución o individuo que esté provocando que exista ese recorte. Entonces, nosotros lo que hacemos es, desde luego, incidencia política para evitar que esto ocurra, para evitar que se controlen los medios de comunicación, para evitar que se controle la información por un lado y por otro que exista mecanismos de protección de los periodistas, especialmente en aquellos países donde los periodistas asumen un mayor riesgo a la hora de informar. ¿Y cómo detectáis esta vulneración de la libertad de información? ¿Con presiones populares que os advierten o cómo trabajáis sobre el terreno? Normalmente Amnistía Internacional recibe mucha información de fuera, pero nosotros siempre tenemos que contrastar absolutamente toda la documentación que nos llega. Entonces tenemos mecanismos internos para contrastar esas fuentes, bien si es nos llegan a través de vídeos en ocasiones. Entonces tenemos un laboratorio de vídeos ciudadanos donde a través del que podemos validar su autenticidad y desde luego contrastamos fuentes. En la mayor parte de las ocasiones, cuando nos consta que existen violaciones de libertad de expresión o de libertad de prensa en algunos países, lo que hacemos es organizar una misión que vaya al terreno, si es que no tenemos gente ya desplegada en la zona, para que documenten casos concretos y documenten exactamente de dónde proceden las violaciones de derechos humanos, qué tipo de violaciones de derechos humanos está ocurriendo, en este caso estamos hablando de libertad de expresión o libertad de prensa, y qué mecanismos se podrían poner para intentar evitarlos y desde luego identificar aquellos colectivos que puedan ser más vulnerables, en este caso los periodistas, como estamos hablando, pero cualquier persona que públicamente quiera expresar sus ideas, o tanto a través de un blog, a través de las redes sociales, que ahora mismo es un mecanismo que está sirviendo para que haya cada vez más activistas en el mundo que expresen no solo sus ideas, sino también sus opiniones en contra de determinadas situaciones que están ocurriendo en sus países. Al hilo de estas medidas que pueden tomar ciertos gobiernos, Reporteros Sin Fronteras denuncia también que medidas de diferentes gobiernos utilizan la lucha contra el terrorismo como una especie de coartada para limitar en numerosos países ciertas libertades, como en este caso puede ser la de información, con ciertas también leyes represivas. ¿Compartís vosotros este diagnóstico? Sí, absolutamente. Amnistía Internacional lleva ya varios años denunciando que las draconianas y represivas campañas de seguridad nacional para combatir el terrorismo están sin duda recortando todos los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión. Y en ese sentido, no solo ocurre en países como México, Turquía, Egipto o Rusia, que estábamos hablando, también está ocurriendo en otros países que como Francia continúan con el estado de emergencia en estos momentos y que ponen el foco en los ciudadanos que intentan expresar libremente su opinión. Bueno, me has hablado ya también de los países, que era la pregunta que te iba a hacer ahora. Sí. ¿Qué tipo de leyes crees que suelen utilizar para tratar de recortar estas libertades, de acallar un poco a los periodistas? Bueno, lo que se suele hacer es intentar recortar cualquier incitación a la libertad de expresión, bien a través de la libertad de prensa, bien a través de la libertad de reunión o manifestación. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada, llamada Ley Mordaza, aprobada en España el año pasado, en 2015, y que desde luego
además o una de las cosas que pretende es coartar el derecho de la gente a manifestarse libremente, bajo la excusa de la seguridad. Entonces nosotros creemos que eso nunca puede ser una coartada o una justificación para reprimir a la ciudadanía a que salga libremente a expresar sus ideas. Y por otra parte, es verdad que este tipo de leyes normalmente lo que hacen es recoger de una manera muy vaga todos los principios fundamentales. Entonces, lo que ocurre es que la vaguedad de los términos puede llevar a que haya condenas desproporcionadas. Bueno, en Egipto también denunciáis que las detenciones a periodistas nacionales e internacionales que cubren manifestaciones están a la orden del día, como es el caso del fotoperiodista egipcio Mahmoud Abed Zid, conocido como Shawkan. En estos países que hubo esa primavera árabe, ¿creéis que está mejor ahora la situación, ahora o antes de que sucediera esta primavera árabe? En Amnistía Internacional no entramos a valorar exactamente si antes era mejor o es mejor ahora, porque necesitaríamos un análisis comparativo muy profundo, y ahí entran en juego muchos derechos. Es decir, estamos hablando de países que antes eran autocráticos. Lo que se intentó y la ciudadanía reclamaba desde las plazas era conseguir que sus derechos se respetaran. Desgraciadamente no está siendo así, y en Amnistía Internacional lo que hacemos es poner el foco una vez más en dónde están las violaciones de derechos humanos. Antes había violaciones de derechos humanos, ahora las sigue habiendo, y es verdad que en muchos casos con mayor dureza, como es el caso de Egipto, donde desde luego la libertad de expresión y la libertad de prensa en concreto están siendo reprimidas de una forma absolutamente desproporcionada, porque bajo la excusa de acusaciones como incitar a la violencia, apoyo a grupos armados, apoyo a terrorismo, lo que se está viendo es que se quieren de alguna manera maquillar las críticas que pueda estar habiendo al poder, y lo que se está haciendo es condenar, y tenemos constancia de ello, a periodistas con sentencias absolutamente desproporcionadas, como cadena perpetua o pena de muerte. El caso de Shawkan es uno de los casos más paradigmáticos en este sentido, porque a él se le detuvo durante una manifestación que fue violentamente reprimida por la policía en Egipto, y a partir de entonces no se le ha permitido salir, ha estado incomunicado, está pendiente de sentencia y se le podría condenar a pena de muerte. Además, sabemos que las condiciones de estas personas dentro de las cárceles son en ocasiones muy deficientes. Hablamos de tortura en muchos casos, y desde luego es algo que nos preocupa enormemente, y que seguimos denunciando sin parar, ¿no? Bueno, en Turquía también está ahora la situación bastante complicada. De siempre os habéis mostrado muy críticos con el gobierno de Erdogan en cuanto a la libertad de prensa, y hubo censura además en Internet. Ahora, con todo lo que ha pasado, con ese intento de golpe de Estado, ¿teméis que la presión sea aún mayor en cuanto a la libertad de prensa, que haya más represión? Sí, desde luego. En Turquía es uno de los países donde nosotros, desde Amnistía Internacional, mostrábamos mayor preocupación por el recorte en la libertad de prensa, la libertad de expresión. Hay ejemplos claros de periodistas a los que han despedido por sus críticas al gobierno de Erdogan. Se han bloqueado numerosas páginas web, se ha retirado la licencia a periodistas. Desde luego no está habiendo información clara al respecto. Una vez más se les está adjudicando acusaciones
relativas a incitar a la violencia, apoyar a grupos terroristas, acusaciones tan vagas como estas, con la excusa de mantener un control férreo sobre los medios de comunicación. Esto era algo que ya veníamos denunciando, que ahora con el golpe de Estado desde luego se ha recrudecido de una manera abismal, y de hecho tenemos constancia de que ha habido revocaciones de licencias a medios de comunicación, se han bloqueado al menos 20 páginas web en los últimos días, se le ha retirado la licencia de periodista a numerosos informadores y bueno, desde Amnistía Internacional, de hecho, lo denunciamos, lo estamos denunciando estos días. Bueno, hemos hablado también antes del caso de Francia como un ejemplo de incluso un país europeo que puede restringir las libertades a causa de los atentados que se han producido en París o en Niza. ¿Qué balance hacéis de este posible recorte de libertades? Bueno, desde el momento en el que se declaró el estado de emergencia, nosotros desde Amnistía Internacional advertimos de las posibles consecuencias que esto podría tener para la ciudadanía en cuanto a recorte de libertades, y sobre todo manifestamos nuestra preocupación por la discriminación que podía haber hacia ciertas nacionalidades. Es verdad que un estado de emergencia podría tener sentido en un momento puntual, pero desde luego lo que no lo tiene es prolongarlo prácticamente de manera indefinida, como está ocurriendo. En un estado de emergencia los derechos fundamentales son los primeros perjudicados. Derechos fundamentales como sobre todo el de la libertad de expresión, libertad de reunión. Y en estos momentos en Francia la ciudadanía no puede hacerlo libremente, no puede manifestarse libremente y bueno, tenemos constancia, lo hemos denunciado en varias ocasiones, de que especialmente la población de origen musulmán está sufriendo las consecuencias. Bueno, también tenéis la posible intención de diferentes gobiernos por aumentar en los próximos años las restricciones en Internet, para que haya un poco también de censura en las redes, que parecía que era lo más abierto a todo el mundo. Sí. ¿Tenéis eso? Sí. De hecho, bueno, desde que las redes sociales empezaron a formar parte de nuestras vidas, se ha hecho patente que es uno de los principales medios para llegar a la gente, ¿no? Para difundir las ideas y para difundir incluso la posibilidad de que haya manifestaciones como ocurrió durante la primavera árabe. Pero también es cierto que, por ejemplo, países como India o como China, que están bloqueando muchísimas páginas web, no están consiguiendo reprimir a la ciudadanía, porque hay gente que afortunadamente sigue buscando rescoldos a través de los que difundir sus ideas. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que las redes sociales son una gran herramienta para la libertad de expresión y denunciamos siempre cuando hay algún gobierno que directamente censura páginas web, pero aún así, afortunadamente, nos congratula saber que esto no está parando a muchas personas que defienden los derechos humanos. Bueno, cambiando un poco de tercio la situación, yendo un poco a la situación de España, cada año Reporteros Sin Fronteras establece un ranking sobre libertad de prensa, y España ocupa el puesto número 34, con una situación que califican de más bien buena, aunque lejos de los países nórdicos, que ocupan las primeras plazas con una situación calificada como buena. ¿Cómo valoráis este puesto y qué balance hacéis de la libertad de prensa en España? Nosotros no entramos a valorar este tipo de rankings porque no tenemos documentada cada uno de los casos como Reporteros Sin Fronteras. Entonces, de hecho, en el tema de libertad de prensa como tal no hacemos ninguna valoración a nivel español. Realmente lo único que hemos denunciado al momento, porque desde Amnistía Internacional, insisto, solo denunciamos aquellos hechos que tenemos documentados, es el caso de periodistas o informadores
a los que no se les haya podido permitir realizar su función, bien en manifestaciones, como ha ocurrido en alguna ocasión, sobre todo a raíz del creciente aumento de manifestaciones en las calles por la situación de crisis financiera en los últimos años. Y es cierto que la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, podría ser un peligro para la libertad de prensa, porque de alguna manera restringe la libertad de expresión y podría restringir la libertad de prensa. ¿Crees que España es un país un poco menos libre o menos libre por esta causa de esta Ley Mordaza? Sí, desde Amnistía Internacional tenemos claro que la Ley de Seguridad Ciudadana restringe las libertades y por ello podríamos decir que tenemos una sociedad menos libre, porque con la excusa de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo, en muchos casos se le está impidiendo a la ciudadanía ejercer un derecho básico, un derecho que aparece recogido en la Carta de Derechos Humanos como el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Bueno, sé que nos podéis meter un poco en política, pero nos encontramos de lleno en plena negociación electoral y futuros pactos con la Ley Mordaza como podría estar encima de la mesa. Para Amnistía Internacional debería ser algo, entonces entiendo que prioritaria su derogación, aunque no lo podáis meteros, pero sí, para vosotros... Amnistía Internacional desde luego lo que pide respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana es que se revisen aquellos puntos donde la ley aparece redactada de una manera más vaga y que podría dar lugar a penas absolutamente desproporcionadas. Insisto que uno de los casos más representativos de esto podría ser el de los titiriteros, ¿no? Que ha sido un caso muy mediático y que sin duda ejemplifica lo que veníamos denunciando ya desde antes de que se aprobara la ley. Bueno, pues Ana Martínez, muchas gracias por tus respuestas y por tu tiempo. Muchas gracias a ti.